que vieron cuando eran pequeños y nunca dijeron a nadie lo que observaron. Hola, Reddit. Me llamo Carla y tengo 28 años. Hoy quiero compartir con ustedes algo que ha pesado en mi pecho durante más de 2 décadas. Una experiencia que viví cuando era solo una niña de 6 años y que nunca le conté a nadie hasta mucho después. Prepárense, porque es una de esas anécdotas familiares que te dejan con el corazón hecho trizas. Involucra traición, secretos y un arrepentimiento que aún me persigue. Les pido que lean con empatía y me den su opinión al final, porque sigo preguntándome si hice lo correcto. Todo comenzó en el verano de 2003, cuando mi familia decidió ir de visita a la casa de mi abuela materna para celebrar su cumpleaños. Mi abuela vivía en una zona rural, en el campo venezolano, donde las casas estaban esparcidas como semillas en un sembradío. No había mucho ruido de la ciudad, solo el canto de los gallos al amanecer, el mugido de las vacas y el viento susurrando entre los árboles de mango y guayaba. Alrededor de su modesta casita de adobe y techo de zinc, vivían varios familiares, mis tías, tíos y primos, cada uno con sus propias familias, formando una especie de clan unido por la tierra y las tradiciones. Era un paraíso para nosotros, los niños. Podíamos correr libres, sin preocupaciones, persiguiendo patos y chivos por los potreros, trepando árboles para arrancar frutas maduras o simplemente tumbándonos en la hierba a contar nubes. Fuimos mi mamá, mi papá, mis 2 hermanos y yo. Nos quedamos 4 días completos, y cada momento era pura alegría. Durante el día, jugábamos incansablemente con mis primos, carreras de sacos, escondidas en el maizal o incluso ayudando a ordeñar las vacas, aunque más bien terminábamos salpicados de leche y riendo a carcajadas. Por las noches, la familia se reunía alrededor de una fogata. Mi abuelo, un llanero de pura cepa con su sombrero raído y su voz ronca por años de tabaco, nos contaba historias que nos ponían los pelos de punta. Hablaba de aparecidos en los caminos solitarios, de duendes que robaban almas o de espíritus vengativos que acechaban en la oscuridad. Sus relatos eran tan vívidos que, aunque temblábamos de miedo, no podíamos dejar de escuchar, acurrucados bajo las estrellas. Una de esas noches, mientras las llamas crepitaban y el humo subía en espirales, sentí una urgencia repentina. Necesitaba ir al baño. El baño estaba en una casita separada, al fondo del patio, y el camino era oscuro, iluminado solo por la luna y el resplandor distante de la fogata. Le pedí a mi hermana mayor, que tenía 8 años, que me acompañara. Ella accedió de mala gana, pero a mitad de camino se distrajo con algo. Creo que vio a un primo llamándola y me dejó sola. «Ve tú, no seas miedosa», me dijo, y se fue corriendo de vuelta. Me quedé paralizada un momento, con el corazón latiéndome fuerte. El miedo de las historias de mi abuelo me hacía imaginar sombras moviéndose entre los arbustos. Finalmente, reuní valor y corrí de regreso hacia la casa principal, pero al pasar por el cuarto de mi tía Mercedes, una habitación pequeña al lado de la cocina, escuché sonidos extraños, gemidos ahogados, como si alguien estuviera luchando o sufriendo, mezclados con susurros. La curiosidad me ganó. Era una niña inocente, sin idea de lo que podía significar aquello. Abrí la puerta despacio, solo una rendija, lo suficiente para espiar. Y allí, bajo la luz tenue de una lámpara de querosene, vi algo que me dejó helada. Mi tía Mercedes, con su camisón desarreglado, y mi papá, encima de ella en la cama, moviéndose de una manera que no entendía. Me quedé allí unos segundos, petrificada. No sabía qué era exactamente, pero instintivamente sentí que era algo prohibido, algo que no debía ver. Cerré la puerta con cuidado, sin hacer ruido, y corrí de vuelta a la fogata. Me senté junto a mi abuelo, con la mente en blanco, como si estuviera en un limbo. Miraba a mi papá cuando regresó minutos después, actuando normal, riendo con mis tíos como si nada hubiera pasado, y a mi tía, que apareció poco después con una sonrisa forzada, como simples cuñados compartiendo una broma familiar. No le conté a nadie. A los 6 años, no tenía palabras para describirlo ni comprensión para procesarlo. Simplemente lo guardé en un rincón de mi mente, como un secreto confuso. Regresamos a nuestra casa en la ciudad, y la vida siguió su curso: escuela, juegos, cenas familiares. Pero cada vez que planeábamos otra visita al campo, notaba como mi papá se emocionaba de una manera inusual. Sus ojos brillaban, inventaba excusas para ir más seguido, y yo, sin saber por qué, sentía un nudo en el estómago. Con el tiempo, crecí y empecé a entender,
en la escuela, las charlas con amigas sobre cosas de adultos me abrieron los ojos. Aquella escena no era un juego inocente, era una traición, un engaño. Mi tía estaba casada con mi tío Pedro, un hombre trabajador que pasaba días en el campo, y mi papá, con mi mamá, que lo adoraba ciegamente. Desde entonces, cada visita al campo se convirtió en una misión para mí. Siempre me pegaba a mi papá como una sombra, lo seguía por la casa, inventaba excusas para no dejarlo solo. Papá, juguemos a las cartas, le decía, o ayúdame a atrapar mariposas. Él me retaba, me mandaba a jugar con mis primos, y como aún era pequeña, era fácil distraerme con una pelota o una fruta fresca. Pero yo persistía, sentía una responsabilidad invisible, como si fuera la guardiana de nuestra familia. Los años pasaron volando, cumplí 8, 10, 11 y nada cambiaba. Mi papá y mi tía actuaban normal en público, pero yo notaba las miradas cómplices, los roces accidentales que duraban un segundo de más. Cuando cumplí 12 años, en 2009, llegó la tragedia que sacudió todo. Mi abuelo falleció de un infarto repentino. Fuimos al sepelio, y la casa del campo se llenó de luto, todos lloraban, abrazados, con velas encendidas y rezos interminables. Mi papá se dedicaba a consolar a mi tía Mercedes, secándole las lágrimas, abrazándola un poco más de lo necesario, pero luego volvía con mi mamá, fingiendo ser el esposo perfecto. Los días siguientes fueron un torbellino de tristeza. Los adultos se encerraban en sus cuartos a llorar, mientras nosotros, los jóvenes, nos reuníamos en el patio a conversar y jugar para distraernos del dolor. Mi mamá pasaba horas con mi abuela, consolándola con té y palabras suaves. Una noche, mientras todos dormían o fingían hacerlo, volví a escuchar esos sonidos familiares desde el cuarto de mi tía. El corazón me latió con fuerza, ya no era una niña ingenua, sabía exactamente qué significaba. Me acerqué sigilosamente, pero esta vez decidí actuar. Fingí que venía a decirle algo importante, grité su nombre mientras abría la puerta de golpe. Allí estaba mi papá, parado frente a la cama donde mi tía yacía acostada, con la ropa desarreglada y el rostro sonrojado. Tía, puedes, empecé, pero me detuve. Mi papá me miró con sorpresa, luego sonrió forzado. Vamos, Carla, tu tía necesita descansar. Está triste por lo de tu abuelo. Ella soltó una risa nerviosa, y salimos. Esa interrupción se convirtió en mi patrón. Siempre encontraba formas de arruinar sus oportunidades, ya sea llamándolos a comer o inventando emergencias. Me sentía como un espía en mi propia familia, pero nunca dije nada, temía destruir todo. Los años siguieron, cumplí 13, 14, 15, y el secreto me carcomía por dentro. Me arrepentía de no hablar. ¿Pero cómo le dices a tu mamá que su esposo la engaña con su propia hermana? Finalmente, a los 16, en 2013, el destino intervino. Mi mamá los descubrió besándose en el patio trasero durante una visita. Se armó un escándalo tremendo. Ellos admitieron su pecado, pero mintieron descaradamente. Dijeron que era algo reciente, solo besos, nada más, y que lo lamentaban profundamente. Mi mamá, desconsolada, se encerró en su cuarto, gritando que no quería ver a nadie. Mi papá la siguió, suplicando perdón, y mis hermanos y yo entramos detrás. Ella lo echó a gritos, «¡Fuera de aquí! No te quiero ver nunca más». Me quedé con ella, abrazándola mientras lloraba. En ese momento, no pude contenerlo más, le conté todo. Le describí la escena de cuando tenía 6 años, la confusión que sentí, le hablé de cómo, al crecer, entendí y empecé a vigilar, le relaté la vez a los 12, durante el luto por mi abuelo, y cómo siempre intentaba interrumpirlos. Mamá, lo siento tanto, le dije entre lágrimas. Ella me miró con ojos hinchados. ¿Por qué nunca me dijiste? Le expliqué, a los 6, no sabía qué era, pensé que era un secreto de adultos. Luego, cuando lo entendí, no quería que se separaran por mi culpa, que nuestra familia se rompiera. Agregué que al menos ahora lo había descubierto por sí misma, y que yo solo confirmaba lo que pasaba desde hacía más de 10 años. Le pedí perdón, y ella, con su bondad infinita, me entendió, me abrazó y dijo que no era mi responsabilidad. Hoy, mis padres están divorciados, mi papá vive solo en un apartamento pequeño en la ciudad, y aunque intenta reconstruir su vida, lleva el peso de la culpa.
Mi tía sigue con su esposo, fingiendo que nada pasó, pero la tensión en la familia es palpable. Mi abuela falleció hace unos años, y con ella se fue el lazo que unía a mi mamá al campo. Ahora casi no va, prefiere quedarse en casa con nosotros. Yo me arrepiento un poco de no haber hablado antes. Quizás podría haber evitado tanto dolor acumulado. Pero también creo que, si lo hubiera hecho, me sentiría culpable de ser la chispa que destruyó todo. ¿Qué opinan ustedes, Reddit? ¿Debería haber contado desde el principio, incluso siendo una niña? ¿O hice lo correcto al proteger la ilusión de familia? Compartan sus pensamientos, leerlos me ayudará. Gracias por leer.